La clave oculta con Miquel Figueroa. Pablo Villarrubia es uno de esos periodistas que aman el misterio y que es capaz de viajar alrededor del globo en busca de él. Muchos le conoceréis por sus trabajos para el espacio Cuarto Milenio de Iker Jiménez y ahora acaba de publicar una recopilación de sus viajes en busca de lo inexplicado en el libro Rumbo a lo desconocido. Y lo tenemos aquí al teléfono. Buenos días, Pablo. Muy buenos días, Miquel, y gracias por la oportunidad de hablar contigo y con tus oyentes. Gracias a ti, Pablo, porque eres de esas personas que transmiten buen rollo, que se te ve afable, que se te ve, no sé, una persona que, ya te digo, bueno, pues que transmite ese buen rollo y que además, pues nos encanta porque te desplazas alrededor del mundo, como digo, en busca de lo insólito y nos lo traes. Esta entrevista es una oportunidad de conocerte un poquito mejor, así que si te parece vamos a comenzar por el principio, vamos a ir supongo a tu niñez, porque te quiero preguntar, ¿desde cuándo sientes esa atracción por el misterio? Ya desde pequeño, yo creo que a lo mejor con 6, 7 años, viendo las películas de televisión allí en Brasil, y viendo, por ejemplo, temas relacionados como, bueno, había una serie llamada Los Invasores, que era una maravilla, David Vincent perseguido por extraterrestres, y ya a partir de ahí ya me empezó a interesar. Un poquito más, mi abuelo también me inculcó muchos valores, la lectura de libros, por ejemplo, de arqueología, y a los 10 años construí mi propio telescopio, porque en aquella época era caro comprar un telescopio. Yo me lo hago y observo la Luna, observo Júpiter, sus satélites, y poco a poco voy entrando en contacto ya en los años a mediados de los 70, ya te diría, con gente que le gusta el misterio allí en Brasil y conectando también con gente de otros países. Uh-huh. Se unen aquí dos pasiones, entiendo. También está el viajar, incluso pues viajes alrededor del globo, de los que vamos a hablar, por supuesto, porque de eso trata este libro. ¿Cuándo comienza esta pasión también por viajar? Por viajar, yo creo que ya con los 18, 19 años, ya empiezo a viajar por Brasil. Y un país inmenso, como sabes, caben 17 Españas dentro de Brasil, y empiezo a ver otras realidades. En 1988 realizo un viaje en autocar desde São Paulo hasta Santiago de Chile, creo que eran 72 horas, o un poquito más, y en busca del misterio. Ya en esa época ya tenía interés por todos esos temas y empiezo a hacer reportajes entre Argentina y Chile, sobre desde temas de arqueología, ufología, parapsicología y mucha arqueología, porque claro, son países que tienen mucho que ofrecer como Chile y Argentina, como te digo, ¿no? Claro. Bueno, y en el año 1992, te vienes a España a vivir, donde comienzas a trabajar también en medios especializados, sigues tratando estos temas y conoces y entablas amistad con, por ejemplo, Enrique de Vicente, Iker Jiménez o Carmen Porter. Menudos compañeros, ¿no? Sin duda, y me acuerdo, bueno, con mucho cariño de esos primeros momentos, tanto con Enrique, cuando llegó a su redacción en 93, auténtico genio Enrique de Vicente, ¿no? Y me recibe de brazos abiertos, me da una oportunidad de oro de colaborar con la revista Año Cero que dirigió tantos años, ¿no? Y a partir de ahí colaboraría casi, yo diría, mensualmente con reportajes que traía de varios países, precisamente de aquella época de América. Y a Carmen y a Iker los conozco, yo creo que desde también esa época, 92, 93, que ya eran grandes entusiastas de todos esos temas. Me acuerdo Iker dando una pequeña charla en petit comité en mi casa, en Puente Vallecas, sobre las caras de Belmes. Sí. Y imagínate, ya en aquella época eran chavales, bueno, muy jóvenes, y ya con ese entusiasmo que les caracteriza y que podemos ver ahora en televisión, y yo lo mismo, yo puedo también decir que comparto, ¿no? ese entusiasmo por todo lo desconocido, ¿no? Y esa curiosidad. Eso sí, la gran virtud que todos nosotros tenemos, lo que estamos investigando por lo menos, estamos ahí en Cuarto Milenio, es la curiosidad. Eso es lo que nos mueve, Miquel. Sí, déjame que te pregunte, me imagino vuestras reuniones en casa de uno o de otro, ¿cómo son? ¿Cómo son cuando, pues Carmen, Iker, Enrique, cuando no están trabajando? ¿También habláis de estos temas?
tremendos, yo digo, somos tremendos, porque estamos, vamos a ver, yo creo que cuando se dice, bueno, yo no llevo trabajo para casa, en nuestro caso es muy diferente, claro, porque como hemos vivido constantemente, y esto es nuestra pasión, es que es imposible disociarlo de lo que hacemos día a día en el trabajo y lo que después investigamos hasta por cuenta propia. Solo para que te diga, el año pasado me fui a Brasil, estuve un mes, bueno, primero estuve en Tailandia, después me voy a Brasil, son mis vacaciones, me quedo casi un mes en Brasil y para hacer entrevistas, y entrevistar a supervivientes de la bomba atómica de Hiroshima, para buscar a antiguos nazis refugiados en Brasil, para buscar alguno también de los secretos arqueológicos de extrañas piedras con inscripciones fenicias. Esto en vacaciones. Es un ejemplo, o sea, de mis vacaciones, para que veas cómo fueron. Claro, es que es difícil, claro, cuando es la pasión de uno, claro, está haciendo lo que le gusta, no parece que no sea trabajo, ¿no? Sin duda, esa es la cuestión, ¿no? La has claro. dicho muy bien, muy bien. Bien, bueno, pues en 2006 tengo entendido que Carmen Eiker te proponen trabajar en Cuarto Milenio. Bueno, ¿qué ha supuesto para ti incorporarte a ese programa? Yo digo que es una dicha, una maravilla. Yo puedo decir que me siento muy afortunado porque es seguir haciendo mi trabajo que estaba haciendo en las revistas, y en libros, escribiendo también otros libros que había escrito, como Un viaje mágico por América, por ejemplo, El Preste Juan, y hacerlo para televisión. Eso sí, me costó un poquito, te voy a decir que sí al principio, porque nosotros que estamos acostumbrados a escribir libros, revistas, tenemos que hacer textos más largos, ¿no? Muy largos a veces, ¿no? Meter mucha información, a mí me gusta documentarme y poner mucha información. Entonces me encuentro en medio televisivo en que tienes que ser más corto, pero al mismo tiempo fui aprendiendo, y eso me dio mucha experiencia el tema de los guiones, de concentrar la información, de ponerlo más esencial y transmitir a la gente, ¿no? Y llegar a mucha gente. Esa es la gran diferencia. A veces digo, bueno, no puedo transmitir todo lo que querría, pero de esta manera, si una revista a lo mejor llega a 10.000, 15.000, 30.000 personas, un medio como Cuarto Milenio te llega a 1 millón y pico de personas. Y aquellos que quieran saber más, lógicamente, pueden ampliar información, y para eso están, por ejemplo, este libro, Rumbo a lo desconocido, que amplío justamente información de estos guiones, de estos viajes, para aquellos que tengan realmente interés de profundizar, ¿no, Miquel? Precisamente el primer capítulo es uno de estos temas que has tratado pues en Cuarto Milenio. Bueno, os llega a la redacción el caso de una supuesta posesión colectiva en un colegio de Santo Tomé Príncipe, en Guinea. Hay que entender que allí tienen una visión del mundo pues a lo mejor un poco diferente a la occidental. Allí creen, saben, vete tú a saber, que están rodeados de espíritus y que estos influyen en sus vidas, ¿verdad? Sin duda, de hecho, desde el ministro de Educación y Cultura, al que entrevisté, hasta el periodista del principal periódico de São Tomé y Príncipe, que también escribía sobre la historia de las posesiones, que después hablaremos, pues todos ellos creen firmemente en la existencia de los espíritus de los muertos, y como algunos de esos espíritus pueden ser muy negativos para el ser humano, como en el caso del Colegio Guadalupe, donde más de 40 adolescentes, principalmente chicas, entraban en trance colectivo en plenas aulas, en plenas clases, y al mismo tiempo también veían extraños seres que algunos atribuyen a los espíritus de los esclavos muertos que estarían enterrados bajo el patio del Colegio Guadalupe. Esa era la clave supuestamente del misterio del colegio, ¿no? Porque lo fácil es pensar que se trataría de un caso de histeria colectiva. Lo que a lo mejor desafía un poco esta teoría, es que ocurrieron una serie de cosas pues que resultan difíciles de explicar. Por ejemplo, la xenoglosia, el hecho de que algunas niñas comenzaran a hablar idiomas desconocidos por ellas, por ejemplo. Sí, que también podría tener alguna explicación, pero ya es, por ejemplo, algunas de ellas hablaban el idioma angolar. El idioma angolar sí que se habla en la isla, pero al sur de la isla, en comunidades muy reducidas, y no en la comunidad de estas chicas, que a lo mejor ellas de niña, por haberse desplazado, por haber entrado en contacto con alguien, pudieran haber captado, registrado en su cerebro esto, sí, pero ya también es difícil, es una cosa que si ocurre para ella me parece extraordinaria. Pero a mí lo que me llamó la atención es que en clases, en aulas separadas,
pudieran entrar en trance, ¿no?, separadamente y sin verse, ¿no?, principalmente estas chicas. Eso es lo que más me impactó, ¿no? Entonces hay un elemento más, hay una histeria colectiva, hay, pero o sea, ¿de qué forma se lleva a cabo? ¿Cómo se procesa esto? Es el gran misterio. Claro, claro, claro. Sea lo que sea, claro, ahí hay algo que aún no entendemos del todo, sea lo que sea, ¿no? No tienen por qué ser espíritus, vete a saber el qué es, pero parece que no tenemos explicación. Claro, y además yo llegué allí, bueno, vino un amigo desde Cabo Verde, mi gran amigo, doctor Jesús Ejido, un gran especialista también en enfermedades tropicales, y investigador de misterios, y estuvo examinando a las chicas, llegó a conclusión de que algunas sí tenían cuadros de esa, tenían epilepsia, otras tenían algún tipo de enfermedad, pero claro, era difícil explicar todo ese comportamiento en conjunto, incluso la xenoglosia, como has dicho, ¿no? Bien, fuiste testigo del Jambi, de un ritual purificador bastante impactante, por decirlo suave, ¿no? Exactamente, Jambi es un rito muy poco conocido, ¿no?, en Occidente, prácticamente desconocido, yo diría. Yo mismo no lo conocía hasta que llegué a São Tomé y Príncipe, que fue una ex colonia portuguesa hasta el año 75, y allí nos permite hablar portugués, a pesar que yo hablo crioulo y otros idiomas también africanos. Y entonces el ritual este es una especie de vudú al revés, yo siempre suelo decir. Es impactante visualmente, parece algo negativo, pero está hecho básicamente para espantar los malos espíritus, para apaciguar, digamos, un ambiente espiritual. Esa es la intención del Jambi, que se realiza con tambores, con una hoguera, con gente que se mete en la boca las brasas de esa hoguera, que pisa, ¿no?, sobre la hoguera, y que además se golpea contra una pared, contra el suelo, se arroja al suelo y bueno, ocurren cosas tremendas que yo nunca jamás había visto en mi vida, ¿no?, durante un ritual de Jambi, y que fue convocado incluso por los mismos padres y alumnos y maestros para intentar espantar a aquellos malos espíritus del colegio que estaban atormentando a los niños. Pero el tiro salió por la culata y resulta que el hechicero convocado, Peche Peche, un joven de 23 años, tiene un triste destino. Resulta que él trepa por un poste de luz, se establece bailando sobre una pequeña plataforma en la parte superior de este poste, entra en contacto con el campo electromagnético del cableado eléctrico y cae fulminado, muerto al suelo, Peche Peche. Ante esa situación cunde el pánico, los padres desesperados, los niños llorando, y parece que el ritual que a priori debería ser para espantar los espíritus acaba siendo una desgracia, ¿no?, para toda la comunidad de la ciudad del pueblo de Guadalupe. Pablo, ¿has pasado miedo alguna vez? Porque lo que me estás describiendo, el ritual mismo o solo el ambiente que se debía respirar allí, pues entiendo que fácilmente puede sugestionarle a uno, sea o no pues algo espiritual, algo maligno, lo que haya allí. Ya el poder de sugestión, uno mismo puede acabar muy mal, ¿no?, si no tiene un poco unas tablas, un autocontrol. Sin duda, mira, yo sentí durante el ritual, que después convocamos un ritual de Jambi, yo mismo convoqué junto a la viuda de Peche Peche, del brujo que tristemente desaparecido, para intentar también apaciguar de una forma general los espíritus de aquella comunidad, ¿no? Y claro, al principio sentí más inquietud, y no tanto por la gente que me rodeaba, porque había unas 40, 50, hasta creo que 100 personas llegaron a aparecer en el sitio, en el terreiro, como llaman, donde realizan el ritual. Pero no tanto, como digo, por la gente, sino porque se les fuera de la mano, en el sentido que algún espíritu maligno que había incorporado a alguna de estas personas, alguno de los brujos que oficiaban, ¿no?, el ritual, pudiera hacerles daño. Y de hecho temía por la vida de algunos, porque había uno de los brujos, un joven también, de 20 y tantos años, se sube a unas tejas de amianto, de uralita,
y empieza a saltar, ya en estado de trance me refiero a este chico, Sí. empieza a saltar como un alucinado y me temía que pudiera romperse la teja o caerse, precipitarse al suelo y ocurrir como lo que ocurrió con Peche Peche, ¿no? Un accidente grave y mortal. Por suerte no pasó esto y eso sí ha impresionado al ambiente porque veías la gente que no estaba en su estado normal bebiendo 2-3 litros de vino de palma, que es fuertísimo, ¿no? Y claro, esa situación fue la que más me impactó, ¿no, Miquel? Casi nada, casi nada. Bueno, en el libro documentas también, ¿has visto estos extraños petroglifos grabados en la piedra que están alrededor del mundo? No sé, por ejemplo, en la selva del Mato Grosso, en Brasil, en el Altai, en Siberia, en Octasar, Armenia, por todo el mundo. ¿Hay alguno que te haya llamado especialmente la atención, alguno con especial misterio? Mira, hay muchos lugares, pero aquí tratando el libro, como hemos tratado de Bolivia, Camerún, Sri Lanka, Venezuela, Santo Tomé y Príncipe, Altai, Brasil y Armenia, a mí me llama la atención, por ejemplo, por mencionar uno ahora que se me viene a la mente, los de Armenia. Armenia es un país muy poco conocido, un país pequeño, un país hermoso, un país que está prácticamente olvidado de la mano de Dios. Le han quitado su montaña sagrada, que es el Monte Ararat, que todos conoceréis porque allí se supone que está el arca de Noé enclavada en sus laderas, pero que quedó en el lado turco cuando se hizo la repartición en los años 80 después de la desaparición Unión Soviética. Pero en Armenia, como te digo, un país de tanta tradición, uno de los primeros países católicos no cristianos del mundo, se encuentra también dos sitios. Hay un sitio de arte rupestre, como has preguntado, que es Uqtasar, y este lugar presenta una serie de petroglifos sobre una montaña, un antiguo volcán extinguido, y muy interesantes. Algunos de ellos son antropomorfos, hombres con extrañas, por ejemplo, anomalías en las manos y pies, con 6 dedos en manos y pies, manos enormes, pies enormes. No sé si eso es una simbología de algo, si son deformaciones del ser humano. Aparecen representaciones de leopardo, que imagino que sean los maravillosos leopardos de las nieves. Después algunos símbolos que recuerdan, solo digo que recuerdan, a ovnis, porque tienen una forma de platillo, forma de media cúpula, pero digo que solamente aparenta, no podemos probar nada. Claro, Pero claro. en Armenia también hay un gran misterio arqueológico, que estamos hablando también de los megalitos de Karaunch, que yo lo llamo el Stonehenge armenio, Sí. porque es un conjunto, bueno, en cantidad y volumen superior a Stonehenge de rocas. Estamos hablando de 300 y tantos menhires hincados en la tierra, algunos con 2-3 metros de altura, muchos de ellos con un orificio en la parte superior, como si fuera una mirilla, y que algunos estudiosos de la región atribuyen a un elemento, digamos, de orientación astronómica, que estos menhires estarían alineados con los solsticios, con los equinoccios, y que estarían orientados a algunas mirillas, a algunas estrellas de determinadas épocas del año. Estamos 7.500 hablando de un gran años. observatorio astronómico, ¿no, Miquel? De 7.500 años, tengo entendido, Pablo. Sí, anterior a Stonehenge, que si no me equivoco, ahora Sí. no lo tengo en mente, 4.000 años o algo así que tendrá Stonehenge. Eso tiene 7.000, que casi el doble del tiempo, Miquel. Wow. Y con una inteligencia soberbia, ¿no? O sea, maravillosa en el sentido de organizar todo esto según los ciclos astronómicos. Hombre, Pablo, déjame que te pregunte, ¿tú eres de los que creen que habría que reescribir la historia antigua? ¿Crees que el hombre pudo pasar por una edad de oro que tal vez hemos olvidado? Sin duda, Miquel. Yo creo en eso porque, bueno, además me gusta mucho la arqueología. Mi tesis doctoral fue sobre periodismo y arqueología en la prensa española. Y el tema de que hay verdaderas lagunas en la historia, hay periodos en que hay, mismo en el periodo predinástico en Egipto, y que Nacho Ares, nuestro buen amigo y querido amigo, bueno, Nacho Ares conoce también, ahí se notan que hay verdaderos espacios vacíos, ¿no?, en cuanto a información y también yo diría en cuanto a tecnología. Es posible que muchos objetos, muchos artilugios
que hubieran estado hechos en madera, simplemente hubieran desaparecido por el paso del tiempo. Yo siempre pongo un ejemplo también, que dentro a lo mejor de 2.000, 3.000 años no va a quedar prácticamente nada de nuestra civilización, porque la tenemos en hormigón casi todo hecho, ¿no? Y algunos metales que no sean tan resistentes como el acero, incluso el mismo acero, se diluirían con el paso del tiempo, ¿no? Y si alguien, un arqueólogo, tuviera que investigar dentro de 4.000, 5.000, 10.000 años, ya te digo, nuestra civilización apenas encontraría vestigios de inteligencia, entre comillas, del ser humano, o digamos, representaciones materiales de esta inteligencia, ¿no? Uh-huh. Bien, bueno, Pablo, me gustaría acabar preguntándote pues por los pigmeos. Los pigmeos Bayele de Camerún, a los cuales visitaste. Los pigmeos que, bueno, son estas gentes, pequeños, grandes hombres, dices tú, que viven de manera más o menos aislada aún. ¿Y cómo son? ¿Cómo son estas gentes? ¿Cómo fue encontrarte con ellos? Son gente maravillosa, porque son gente que además vive aislada, totalmente aislada en la selva ecuatorial de África, se reparten, en este caso viven en Camerún, y hay parte de ellos que viven también en la antigua Guinea Española y Guinea Ecuatorial. Son gente que fue durante mucho tiempo, y sigue siendo también, algunos pigmeos esclavizados por otros grupos étnicos africanos, se convierten en esclavos prácticamente para trabajar en las haciendas, en las fincas, o como sirvientes, y claro, esta gente busca su libertad y para eso tiene un coste, que es volver a la selva o permanecer en la selva con un ambiente muy duro, muy difícil, al cual ellos de todas formas están bastante adaptados, y son gente maravillosa. Te digo, nuestra llegada, encontramos al grupo Bayele, que es muy difícil de localizar porque, como digo, son muy ariscos por ese factor que dije, que ellos evitan el contacto con otras poblaciones para evitar, ¿no?, que caigan en sus trampas, en sus redes, ¿no?, y ellos prefieren vivir aislados. Entonces, junto con el antropólogo Joan Riera, su esposa, mi esposa Montserrat Serra, también periodista, hicimos una expedición hasta Río Locungé y logramos contactar con esta pequeña comunidad que estaba aislada y nos recibieron de forma magnífica, nos enseñaron cómo hacen fuego, cómo cazan, cómo hacen además sus medicamentos a partir de hierbas. Son muy buenos curanderos en cuanto a el empleo de hierbas medicinales. Entonces estamos hablando de una gente muy inteligente, muy humana. Además hay un ranking internacional que yo no lo sabía, lo verifiqué hace poco tiempo por internet, de los mejores padres del mundo. Y entonces entre las varias etnias o comunidades y entre nosotros mismos, los que están arriba del todo en ese ranking son los padres pigmeos. Están considerados como los mejores padres de todos los pueblos del planeta, porque saben educar muy bien a sus hijos a justa medida, sin mimarlos mucho, pero y tampoco abandonarlos tanto, ¿no? Entonces, en esa justa medida acaban criando criaturas muy independientes y muy listas, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, en el libro, en Rumbo a lo Desconocido, haces de cada lugar al que vas, de cada lugar al que nos explicas, das algunos consejos también. Dices, bueno, aconsejas dónde ir, qué misterios hay que ver, y también algún consejo como, por ejemplo, en el caso de los pigmeos, dejarlos en paz, ¿no? Que a lo mejor es lo mejor para ellos, ¿no? No, dejémosle por lo menos ese espacio, ese pequeño espacio virgen para ellos. Sin duda, porque ya bastante que está sufriendo con todo el entorno, que las madereras internacionales empiezan a invadirlos, a quitarle su espacio, su hábitat, y lo mejor es que vivan en paz. Pero también al mismo tiempo, en el Rumbo Desconocido hay una serie de pistas para aquellos que quieran ir a esos mismos países, ¿no? Pueden también hacer sus rutas de misterio y ampliarlas, ¿por qué no, no? Y eso yo creo que es más interesante. Y además, como me han cuidado muy bien el libro, Editorial Odeón, con un montón de fotos en color, creo que más de 200 fotos en papel cuché, eso ya es un lujo para un escritor hoy en día, ¿no? Conseguir que te publiquen un libro todo color, muy bien maquetado y da gusto verlo por las fotografías, cómo quedaron. Claro. Entonces puede ser también una buena guía para aquellos que les gusten hacer algo no tan tradicional, ¿no?, dentro del turismo. Claro, el acabado es muy bonito, es verdad, es un cuaderno de viaje, ¿no? Ayuda a transportar el color de la página, las fotografías ayudan a transportarte a los lugares a los que nos llevas. Y bueno, Pablo, pues ha sido un placer. Yo desearte que sigas viajando, que nos acerques los misterios, que sigas escribiendo y que estaremos pendientes de lo que hagas.
Muchísimas gracias, Miquel, y cuando quiera estamos aquí a disposición para hablar, ¿eh? Pues te tomo la palabra, Pablo. Un abrazo Claro muy que sí, grande. amigo. Un fuerte abrazo, amigo. La clave oculta. Síguenos en Facebook, Twitter y en el blog del programa laclaveoculta.blogspot.com.